En este vídeo vamos a aprender una muy buena técnica de pesca submarina para pescar lubinas. Y lo vamos a hacer con el 6 veces campeón de Gran Bretaña, Kevin Daly, un auténtico máquina pescando. Y para aprender bien de este vídeo hay que estar muy atento a todo lo que hace. Fijaros como ya está bajando. Como siempre, os pongo ese relojcito a la derecha para que veáis el tiempo de apnea. Daros cuenta que nada más bajar, está nadando por el fondo, está haciendo un acecho. No ha bajado en la piedra que quiere mirar, ha bajado bastante antes y ahora va nadando por el fondo, acercándose a la zona, la piedra que quiere mirar. Al principio está nadando más o menos rapidito y ahora sí, ya se ha parado, ha mirado la piedra a la que quiere ir, que está bastante lejos, y se acerca por el fondo, muy pegado al fondo y sigilosamente. Y a medida que se va acercando, cada vez va a ir más lento. Para llegar a la piedra, muy lento, sin asustar a los peces. Fijaros como ya está casi parado. Antes de entrar en la piedra, está ya parado. Y poco a poco se vaya acercando, acostumbrando la vista también a la piedra. Y yo ya estoy viendo la lubina. Está ahí al fondo. Y fijaros bien como él se queda afuera, en la puerta. Simplemente ha metido un poco el fusil dentro. Y él está con el cuerpo totalmente para afuera. Lo único es la cabeza un poquito para conseguir ver la lubina. Y ha esperado que sea la lubina la que salga. Por la curiosidad. Una muy bonita imagen de la captura de esta lubina. Que espero que os vaya enseñando un poquito cómo poder entrar a una cueva de lubinas. Cómo buscar las lubinas sin que se asusten. Y fijaros qué pedazo de lubina, ha capturado. ¿Os dais cuenta que él lleva ese chaleco de plomos? Eso, para la pesca de la lubina, para la pesca a poca profundidad, es muy cómodo, ya que nos ayuda a pegarnos bien al fondo y cuando está nadando aproximándose a las piedras, va muy pegado al fondo. De esta manera, reduciendo mucho la silueta, también ayuda a que las lubinas no se asusten. También cuando está pegado a la piedra y se va acercando metiendo la cabeza poco a poco a la cueva, al estar con ese peso en el pecho, también le ayuda a relajarse y hacerlo muy tranquilo. Pues bueno, ya hemos visto esta primera captura. Ahora os voy a poner un vídeo. Pero para hacerlo más rapidito, no voy a poner cronómetro, sino directamente desde abajo, para que veáis cómo va nadando y cómo se va acercando a la piedra que quiere ver. Son unos cuantos de metros los que va nadando por el fondo, bien pegado al fondo. Allí veis la piedra que está delante, para que veáis lo lejos que ha bajado y está nadando contracorriente a la piedra. Esto también ayuda, que lo podéis ver cómo las partículas vienen en contra. Y poco a poco, estemos más en la sombra de la piedra, lo vais a empezar a ver bastante mejor. Ahí veis cómo se vienen las partículas desde la piedra hacia donde viene el pescador. Y cómo unos cuantos de metros antes de llegar ya está parado. Y poco a poco se vaya acercando y esperando que las lubinas sean las que tengan la curiosidad de salir y de acercarse a él, en vez de ser él el que entre directamente a la piedra. ¿Veis cómo poco a poco los ojos se van acostumbrando? ¿Y las veis? Están ahí. Y estas lubinas son preciosas. Dentro de la cueva parece más pequeña, ya veréis ahora cuando la saque. Porque están un poquito lejos, no las tenía tan cerca. Como veis, un fusil monogoma, no se hace falta un fusil muy largo. Un fusil potente y cortito es mucho más fácil para este tipo de pesca. Mirad qué pedazo de lubina que acaba de pescar. Y ahora, como dato curioso, estamos en Inglaterra, ¿vale? Con el campeón, 6 veces campeón de Gran Bretaña. Y allí solo está la permitida la pesca de 2 lubinas por día. Por lo tanto, ya no puede seguir pescando ni cogiendo lubinas. Pero sí nos puede enseñar otra vez cómo lo hace él. Para que veáis, baja. Ahí hemos visto donde tenía marcada la boya. Y se va acercando a las piedras, poco a poco. Vemos que en esta que tiene delante es grande y no se le aproxima nada. Por lo tanto, va a tener que seguir buscando.
ahí delante, pues ya tiene otra visera. Nuevamente se tiene que ir acercando lentamente. E igual, se queda parado un poquito lejos y espera a ver si desde ahí le sale alguna lubina. Pero también está vacío todo. Así que nuevamente se va a tener que acercar a otra piedra. Como ya sabéis, va a tener que nadar otros cuantos de metros. Ahora puede empezar a ir un poquito más rápido. Pero a medida se vaya acercando a la piedra, tiene que empezar a ir más lento. Y bien pegado al fondo. Reduciendo silueta para no asustar a los peces que están dentro de la piedra. Con el cuerpo totalmente pegado al lado, vais a ver cómo simplemente la cabeza es lo que ha metido la piedra. Y ahí tenéis las lubinas. Ahora sí, podéis disfrutar de esta imagen tan impresionante. Y como no puede coger lubinas, simplemente está grabando. Ha dejado el fusil arriba. Así no tiene ni la tentación de disparar. Simplemente nos regala a nosotros esta gran imagen con estas lubinas. Así que demos las gracias a Kevin Daly, 6 veces campeón de Gran Bretaña y nuevo colaborador del canal de Hermanos Ruiz González. Pues nada, a dejarle vuestro comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y espero que os guste.